Decir públicamente que el entrenador te considera el cuarto delantero del Real Madrid no es una frase cualquiera. No es un comentario inocente. No es una simple anécdota de rueda de prensa. En el club más grande, más mediático y más exigente del planeta, una frase así se convierte automáticamente en una bomba nuclear mediática. Soy Nilsson del canal El Madridista y quédate hasta el final porque lo que está ocurriendo ahora mismo dentro del Real Madrid podría convertirse en uno de los conflictos internos más peligrosos y más delicados de los últimos años. Porque cuando Mbappé apareció delante de las cámaras y aseguró que Arbeloa le había dicho que era el cuarto delantero del equipo, el madridismo entero se quedó completamente paralizado. Nadie esperaba una declaración así. Absolutamente nadie. Nadie imaginaba que una estrella mundial, uno de los futbolistas más mediáticos del planeta, fuese capaz de lanzar públicamente una frase tan explosiva en un momento donde el equipo ya vive rodeado de presión, tensión y exigencia máxima. Y lo más impactante de todo no fue únicamente lo que dijo Mbappé. Lo más impactante fue la reacción inmediata de Arbeloa. Porque el entrenador apareció poco después negándolo absolutamente todo. Lo negó de manera tajante. Directa. Fría. Prácticamente incómoda. Y ahí fue cuando el ambiente terminó de incendiarse. Porque automáticamente aparecieron dos versiones completamente distintas de una misma conversación. Y cuando eso ocurre dentro del Real Madrid, el problema deja de ser pequeño automáticamente. Porque aquí las palabras no pesan igual que en otros clubes. Aquí cada frase genera 20 tertulias. Cada gesto abre titulares. Cada mirada provoca interpretaciones. Cada declaración puede romper un vestuario entero. Mbappé sabe perfectamente dónde está jugando. Sabe perfectamente lo que representa el Real Madrid a nivel mediático. Sabe perfectamente cómo funciona la presión en este club. Por eso muchísima gente dentro del madridismo no cree que esto haya sido simplemente un malentendido inocente. Mucha gente empieza a pensar que el francés lanzó ese mensaje de manera totalmente calculada. Como si quisiera enviar un aviso. Como si quisiera marcar territorio. Como si quisiera colocar presión pública sobre el entrenador delante de toda la afición. Y sinceramente, cada vez cuesta más defender ciertas actitudes de Mbappé. Y ojo, esto no tiene absolutamente nada que ver con su talento futbolístico. Nadie puede discutir que es uno de los mejores jugadores del mundo. Nadie puede negar que tiene condiciones absolutamente descomunales. Nadie puede negar que es diferencial. Que decide partidos. Que cambia eliminatorias. Que tiene velocidad, desborde, gol y una capacidad brutal para aparecer en momentos importantes. El problema ya no es futbolístico. El problema es todo lo que parece arrastrar constantemente alrededor suyo. El problema es el ruido permanente. El problema es el protagonismo continuo. El problema es que allá donde aparece Mbappé, termina apareciendo también una tensión mediática gigantesca orbitando alrededor de su figura. Y lo más preocupante es que esto no empezó en Madrid. En París ocurrió exactamente lo mismo durante años. El PSG vivió atrapado en una novela interminable alrededor de Mbappé. Cada temporada parecía una serie distinta. Renovaciones eternas. Rumores diarios. Filtraciones constantes. Tensiones internas. Decisiones deportivas condicionadas alrededor de una sola figura. Entrenadores señalados. Directivos nerviosos. Compañeros incómodos. Todo giraba alrededor del mismo nombre. Kylian Mbappé. Y poco a poco el club fue perdiendo estabilidad. Muchos entrenadores dejaron caer indirectamente que gestionar el entorno de Mbappé era extremadamente complicado. Algunos jamás lo dijeron públicamente de forma frontal, pero bastaba escuchar ciertas ruedas de prensa para entender perfectamente lo que estaba ocurriendo dentro del vestuario parisino. Porque cuando una estrella alcanza semejante dimensión mediática, el equilibrio del grupo empieza a romperse. Y eso es exactamente lo que mucha gente teme ahora mismo en el Real Madrid. Porque casualmente, cuando Mbappé abandonó París, empezó a verse algo completamente distinto en el PSG. Un equipo mucho más colectivo. Mucho más comprometido defensivamente. Mucho más solidario. Mucho más unido emocionalmente. Mucho más equilibrado tácticamente. Por primera vez en muchísimo tiempo daba la sensación de que el equipo jugaba como un verdadero bloque y no únicamente para alimentar el brillo individual de una superestrella. Y eso hizo reflexionar muchísimo a la gente en Francia. Porque a veces un jugador puede ser extraordinario individualmente y aún así convertirse en un problema para el equilibrio colectivo. Y viendo lo que está pasando ahora mismo en el Real Madrid, cuesta muchísimo no pensar precisamente en eso.
Porque lo que hizo Mbappé no ayuda absolutamente nada al equipo. Nada. Cero. Si tienes un problema con el entrenador, lo solucionas internamente. Lo hablas dentro del vestuario. Lo aclaras cara a cara. Lo discutes en privado. Pero salir delante de los medios y dejar caer que el técnico te considera el cuarto delantero del equipo es otra cosa completamente distinta. Eso es presión pública. Eso es dejar expuesto al entrenador delante de millones de personas. Eso es colocar a la afición en medio del conflicto. Eso es generar debate mediático innecesario. Eso es abrir una grieta interna gigantesca. Y eso, en el Real Madrid, termina explotando siempre. Porque este club puede tolerar derrotas. Puede tolerar temporadas difíciles. Puede tolerar momentos complicados. Puede tolerar crisis deportivas temporales. Lo que jamás tolera es la sensación de fractura interna. Lo que jamás acepta el madridismo es sentir que los egos están por encima del escudo. Y precisamente esa sensación empieza a crecer peligrosamente. Porque ahora mismo mucha gente empieza a preguntarse algo muy incómodo. ¿Está Mbappé empezando a convertirse en un problema de vestuario? Y cuidado, porque solamente formular esa pregunta ya demuestra hasta qué punto la situación empieza a volverse delicada. Porque hace apenas unos meses parecía imposible imaginar un debate así alrededor del francés. Parecía imposible pensar que el madridismo pudiera empezar a cansarse de ciertas actitudes suyas. Pero el Real Madrid tiene algo diferente a cualquier otro club del mundo. Aquí nadie está por encima del escudo. Nadie. Da igual el talento que tengas. Da igual tu fama. Da igual cuántos seguidores tengas en redes sociales. Da igual cuántas camisetas vendas. Cuando el madridismo percibe que alguien está poniendo su figura por encima del colectivo, la relación empieza a desgastarse rápidamente. Y aquí también hay que hablar seriamente de Arbeloa. Porque sí, Mbappé se equivoca gravemente con sus declaraciones. Pero el entrenador tampoco está transmitiendo la autoridad necesaria para controlar una situación así. Y decir esto no es faltar al respeto a una leyenda madridista. Es simplemente aceptar la realidad. El Real Madrid no es un lugar donde aprender a ser entrenador. El Real Madrid exige experiencia inmediata. Exige liderazgo brutal. Exige personalidad gigantesca. Exige saber controlar vestuarios llenos de estrellas mundiales, multimillonarios, egos enormes y presión mediática salvaje las 24 horas del día. Y sinceramente, da la sensación de que Arbeloa está siendo devorado por el tamaño del cargo. Muchas veces se le nota incómodo. Se le nota tenso. Se le nota excesivamente defensivo. Se le nota justificándose constantemente delante de los medios. Y lo más peligroso es que los jugadores empiezan a percibirlo. Porque cuando una estrella mundial se atreve a lanzar públicamente un mensaje así contra el entrenador, normalmente es porque siente que existe espacio para hacerlo. Porque siente que la autoridad no es suficientemente fuerte. Porque siente que puede tensar la cuerda sin consecuencias inmediatas. Y eso es peligrosísimo en un vestuario como el del Real Madrid. Porque si un jugador percibe debilidad, otros empiezan a perder respeto. Y cuando un entrenador pierde respeto dentro del vestuario, recuperar el control se vuelve muchísimo más complicado. Especialmente en un club donde absolutamente todo se magnifica. Porque no olvidemos algo muy importante. El Real Madrid no funciona como otros equipos. Aquí la presión nunca desaparece. Nunca. Después de ganar una Champions, ya se exige la siguiente. Después de ganar una Liga, ya se exige otra. Después de marcar 30 goles, te preguntan por qué no marcaste 40. Y en medio de ese entorno salvaje necesitas un entrenador extremadamente fuerte mentalmente. Un técnico capaz de apagar incendios constantemente. Capaz de soportar críticas brutales. Capaz de controlar estrellas gigantescas sin perder autoridad. Y ahora mismo muchísima gente duda seriamente de que Arbeloa esté preparado para algo así. Pero claro, tampoco es fácil gestionar una figura como Mbappé. Porque estamos hablando de una superestrella mundial acostumbrada a ser el centro absoluto del proyecto durante años. Acostumbrado a tener privilegios. Acostumbrado a que todo gire alrededor suyo. Acostumbrado a una dimensión mediática absolutamente gigantesca. Y adaptar ese perfil al ecosistema del Real Madrid nunca iba a ser sencillo. Nunca. Porque aquí ya existen otras estrellas. Aquí ya existen otros líderes. Aquí ya existe una jerarquía muy fuerte. Y quizá Mbappé empieza a descubrir algo que muchísima gente no entendía desde fuera. En el Real Madrid nadie recibe automáticamente las llaves del club. Hay que ganárselas.
con rendimiento, con actitud, con compromiso, con humildad, y sobre todo entendiendo que el escudo está por encima de cualquier nombre. Y ahora mismo da la sensación de que el ambiente empieza a tensarse peligrosamente. Porque la prensa ya empieza a dividirse. La afición ya empieza a enfrentarse en redes sociales. Algunos defienden completamente a Mbappé y consideran que el problema es exclusivamente del entrenador. Otros creen que el francés está empezando a generar exactamente el mismo tipo de inestabilidad que generó durante años en París. Y cuanto más crece el debate, más presión aparece dentro del club. Porque el madridismo podrá discutir muchísimas cosas. Podrá perdonar errores deportivos. Podrá aceptar temporadas complicadas. Pero cuando empieza a percibirse una guerra de egos dentro del vestuario, el ambiente se vuelve absolutamente tóxico. Y eso es exactamente lo que Florentino Pérez siempre ha intentado evitar durante años. Porque el presidente sabe perfectamente que los grandes proyectos del Real Madrid siempre se construyeron alrededor de una idea muy clara. El colectivo por encima de las individualidades. Y ahora mismo esa sensación empieza a tambalearse. Por eso quiero preguntaros algo muy seriamente, madridistas. ¿Creéis que Arbeloa está siendo completamente engullido por la presión del Real Madrid? ¿O pensáis que cualquier entrenador terminaría explotando intentando gestionar un ego tan gigantesco como el de Mbappé? ¿Creéis que el francés se equivocó gravemente haciendo pública esa conversación? ¿O pensáis que simplemente dijo una verdad incómoda que demuestra problemas internos mucho más profundos? Porque ahora mismo este debate está dividiendo completamente al madridismo. Y sinceramente, esto acaba de empezar. Hay aficionados que creen que Arbeloa todavía no está preparado para dirigir el club más grande del planeta. Y sinceramente, argumentos no faltan. Porque el banquillo del Real Madrid no perdona debilidad. Aquí no basta con haber sido jugador histórico. Aquí tienes que imponer respeto absoluto desde el primer día. Tienes que transmitir la sensación de que cada decisión está tomada desde una convicción inquebrantable, no desde la duda o la presión externa. Pero también existe muchísima gente que empieza a cansarse emocionalmente de Mbappé. De sus declaraciones. De sus indirectas. De sus gestos. De esa sensación constante de que todo gira alrededor suyo. Y no es solo lo que dice, sino el contexto que se genera cada vez que abre la boca. Titulares, interpretaciones, polémicas y un ruido mediático que termina afectando inevitablemente al vestuario. Y cuidado, porque lo que realmente empieza a preocupar dentro del club no son solo las declaraciones públicas. Lo más preocupante es el ambiente interno. Porque mientras toda la prensa discutía las palabras del francés, dentro del Real Madrid empezó a crecer una sensación peligrosísima, la idea de que el vestuario podría estar rompiéndose poco a poco. Y eso sí sería devastador. Porque una derrota se supera. Una mala temporada se corrige. Pero cuando un vestuario pierde armonía, cuando los pequeños grupos empiezan a separarse, cuando las miradas ya no son las mismas, recuperar el control puede tardar años. Y sinceramente, las imágenes recientes del equipo recuerdan muchísimo a otros proyectos históricos que terminaron explotando precisamente por culpa de las luchas internas y de los egos descontrolados. Equipos llenos de talento, sí, pero incapaces de sostener una identidad colectiva cuando la presión se vuelve insoportable. Lo más llamativo es que Mbappé parecía querer justificarse constantemente durante toda la entrevista. Habló de las críticas. Habló de los pitos. Habló de la presión mediática. Habló de que la gente opina porque él es famoso. Pero en ningún momento dio la sensación de entender realmente por qué parte del madridismo empieza a cansarse de él. Como si la explicación siempre estuviera fuera, nunca dentro. Porque el problema no son los pitos. El problema es lo que representan esos pitos. El Bernabéu no pita porque sí. El Bernabéu no silba a un jugador únicamente por fallar ocasiones. El Bernabéu pita cuando detecta desconexión emocional. Cuando siente que alguien no entiende verdaderamente lo que significa vestir esa camiseta. Cuando percibe que el esfuerzo no está alineado con la exigencia histórica del club. Y ahora mismo mucha gente siente exactamente eso con Mbappé. Porque una cosa es ser una superestrella mundial y otra muy distinta es convertirse en líder emocional del Real Madrid. En este club no basta con marcar goles o acumular estadísticas. Aquí el liderazgo se mide en gestos sin balón, en presión tras pérdida, en lenguaje corporal cuando el partido se complica, en cómo reaccionas cuando el equipo sufre. Cristiano Ronaldo tenía un ego gigantesco. Claro que sí. Pero el madridismo veía a un jugador absolutamente obsesionado con competir, obsesionado con ganar, obsesionado con romperse el alma por el escudo.
La afición sentía que Cristiano vivía cada partido como una guerra personal en la que no aceptaba la derrota bajo ningún concepto. Con Mbappé, en cambio, muchas veces da la sensación de que está más preocupado por controlar su imagen pública que por transmitir compromiso colectivo. Como si cada gesto estuviera calculado para el exterior, pero no necesariamente conectado con lo que ocurre dentro del campo. Y eso genera distancia emocional con la grada. Pero cuidado, porque aquí hay algo todavía más delicado. Muchos periodistas cercanos al club empezaron a deslizar que dentro del vestuario las declaraciones de Mbappé no gustaron absolutamente nada. Porque cuando un futbolista expone públicamente decisiones internas del entrenador, automáticamente genera incomodidad entre sus compañeros. No solo hacia el técnico, sino hacia la estructura de autoridad en general. Y la explicación es muy sencilla. Si Mbappé puede cuestionar indirectamente al técnico delante de toda Europa, ¿qué mensaje recibe el resto de la plantilla? Exactamente. Que la autoridad del entrenador empieza a debilitarse. Y cuando eso ocurre, incluso los jugadores más disciplinados empiezan a medir sus palabras, sus gestos y su nivel de compromiso en función del contexto. Y aquí Arbeloa vuelve a quedar señalado. Porque aunque Mbappé cometió un error gravísimo con sus declaraciones, el entrenador tampoco logró transmitir firmeza absoluta en su respuesta. Sí, negó las palabras del francés. Sí, intentó defender sus decisiones. Pero la sensación que dejó fue la de un técnico intentando apagar un incendio que ya se estaba extendiendo por varias zonas del vestuario. Y eso en el Real Madrid es letal. Porque este club vive bajo presión máxima constantemente. Aquí cualquier duda se convierte en crisis. Aquí cualquier gesto se analiza hasta el último detalle. Y cuando el entorno percibe debilidad en el banquillo, el vestuario lo detecta inmediatamente. No hace falta que nadie lo diga en voz alta, se siente. Por eso muchísimos madridistas empiezan a pensar que Arbeloa todavía no tiene el peso suficiente para controlar una situación así. No en términos de conocimiento futbolístico, sino en algo mucho más intangible, autoridad emocional. Esa capacidad de entrar en un vestuario lleno de estrellas y que todos entiendan, sin discusión, que las reglas las marcas tú. Porque entrenar al Real Madrid no consiste únicamente en hacer alineaciones o plantear tácticas. Significa gestionar guerras mediáticas. Significa controlar egos gigantescos. Significa tomar decisiones impopulares sin temblar. Significa sostener la presión de un club que nunca espera, que nunca perdona, que nunca se detiene. Y hoy da la sensación de que Arbeloa todavía no consigue transmitir esa autoridad de forma consistente. Pero eso tampoco convierte automáticamente a Mbappé en víctima. Todo lo contrario. Porque cuanto más habla el francés, más crece una sensación peligrosísima alrededor suyo, la idea de que termina generando conflictos en todos los equipos donde juega. No necesariamente por mala intención, sino por el impacto estructural que su figura provoca en cualquier vestuario. Y aquí es imposible no mirar otra vez hacia París. Durante años, el PSG parecía vivir atrapado en una novela permanente alrededor de Mbappé. Todo giraba alrededor suyo. Todo dependía de él. Todo se analizaba desde su figura. Y mientras tanto, el club seguía sin conquistar Europa, acumulando talento sin conseguir cohesión real. Hasta que algo cambió. Mbappé se marchó. Y poco después empezó a verse un PSG mucho más equilibrado emocionalmente. Mucho más unido. Mucho más colectivo. Mucho más comprometido defensivamente. Un equipo menos condicionado por una sola figura y más orientado a un esfuerzo compartido. Y ese contraste, inevitablemente, alimenta el debate. Porque en el fútbol moderno no solo importa quién es el mejor jugador. Importa cómo encaja ese jugador dentro de una estructura emocional, táctica y jerárquica. Y cuando esa estructura se rompe, ni siquiera el talento más descomunal es suficiente para sostenerla. En ese punto, el Real Madrid se encuentra siempre en una línea extremadamente fina. Entre el genio y el caos. Entre el liderazgo y el ego. Entre la gloria inmediata y la inestabilidad a largo plazo. Y es precisamente ahí donde este tipo de tensiones dejan de ser simples titulares para convertirse en algo mucho más serio, una prueba de identidad. Y eso hizo reflexionar a muchísima gente. Porque quizá el problema nunca fue únicamente futbolístico. Quizá el problema no era un mal partido, ni una mala racha, ni una serie de resultados puntuales que se pudieran explicar desde lo táctico o lo físico. Quizá el problema era mucho más profundo. Quizá el problema era estructural.
Quizá el problema era construir absolutamente todo alrededor de una sola figura, de un solo nombre, de una sola narrativa mediática que empieza a absorber demasiado espacio dentro de un vestuario que históricamente se ha caracterizado por lo contrario: el equilibrio, la jerarquía compartida y el peso colectivo del escudo por encima de cualquier individualidad. Y muchos empiezan a sospechar que eso mismo podría estar ocurriendo ahora en el Real Madrid. Porque mientras Mbappé acumula focos, titulares, cámaras y polémicas, el equipo sigue perdiendo algo mucho más importante que los goles o los resultados: identidad futbolística. Sigue perdiendo autoridad emocional en los momentos clave. Sigue transmitiendo fragilidad mental cuando el partido se complica. Y sobre todo, sigue dando la sensación de que no existe un control real del relato dentro del campo. Y eso es gravísimo en un club como este. Porque el Real Madrid no es un equipo que pueda sobrevivir únicamente del talento individual. El Real Madrid ha sido, durante décadas, una maquinaria emocional construida sobre una idea muy concreta: la certeza de que, pase lo que pase, el equipo siempre responde como bloque. Y eso es lo que empieza a no verse. Porque el Real Madrid ganó sus mejores Champions gracias a una mentalidad colectiva de hierro. Gracias a vestuarios unidos incluso cuando convivían grandes estrellas. Gracias a jugadores capaces de entender que el ego personal siempre debía quedar subordinado al bien común. Gracias a líderes silenciosos que no necesitaban hablar cada día para imponer respeto. Y ahora mismo la sensación es completamente opuesta. Ahora parece existir una tensión constante. Una lucha silenciosa por el protagonismo. Una sensación permanente de incomodidad en ciertos momentos del juego, como si cada acción estuviera condicionada por algo más que lo estrictamente futbolístico. Y lo peor de todo es que el madridismo empieza a cansarse emocionalmente. Porque el cansancio no siempre viene de perder. A veces viene de no entender lo que está pasando dentro del equipo. Y cuando el Bernabéu pierde la paciencia, recuperarla es extremadamente difícil. Porque este estadio no castiga solo el resultado. Castiga la sensación. Castiga la actitud. Castiga la desconexión con lo que el club representa. Y cuidado con esto, porque muchos aficionados ya empiezan a hacerse una pregunta que hace apenas unos meses parecía imposible incluso plantear en voz alta. ¿Y si Florentino Pérez se equivocó apostándolo todo por Mbappé? Porque el presidente esperó años enteros por este fichaje. Soportó desplantes públicos, negociaciones eternas, presión mediática constante y una narrativa global que convertía cada verano en una especie de cuenta atrás inevitable. Construyó ilusión mundial alrededor de su llegada. Y, en cierto modo, rediseñó parte del proyecto deportivo pensando en su incorporación. Y ahora mismo el resultado parece muchísimo más caótico de lo esperado. No por falta de calidad, porque nadie discute eso, sino por la dificultad de encajar una figura tan dominante en un ecosistema tan exigente. Mientras tanto, Arbeloa sigue cada vez más cuestionado. Porque el problema ya no es únicamente esta polémica concreta, ni una decisión puntual, ni una alineación discutida. El problema es la sensación general que transmite el equipo. Falta de control en determinados tramos del partido. Falta de liderazgo visible cuando el contexto se complica. Falta de personalidad fuerte desde el banquillo, especialmente en los momentos donde el equipo necesita una dirección clara y no dudas interpretativas. Y eso preocupa muchísimo dentro del club. Porque el Real Madrid jamás puede transmitir debilidad. Jamás. Este escudo exige fortaleza absoluta incluso cuando todo va mal. Exige unidad interna incluso cuando hay diferencias. Exige jerarquía clara incluso cuando el vestuario es joven o está en transición. Exige, sobre todo, que nadie esté por encima del club. Y hoy muchísima gente empieza a sentir exactamente lo contrario. Empieza a sentir fractura. Empieza a sentir tensión. Empieza a sentir desgaste emocional acumulado. Y eso es peligrosísimo en un proyecto de élite. Porque cuando el madridismo percibe que ciertos nombres están por encima del escudo, la relación con la afición empieza a romperse rápidamente, casi sin margen de recuperación si no se actúa a tiempo. Y ahora mismo mucha gente cree que Mbappé, consciente o inconscientemente, está ocupando un espacio que altera ese equilibrio. No solo por su rendimiento, sino por todo lo que lo rodea: expectativas, declaraciones, interpretaciones mediáticas, reacciones constantes, y una sensación permanente de que todo el proyecto debe ajustarse a su presencia. Y eso termina destruyendo cualquier vestuario si no se gestiona con precisión quirúrgica. Porque una plantilla campeona no se construye solo con talento. Se construye con equilibrio emocional. Con roles definidos. Con jugadores comprometidos colectivamente.
Con futbolistas capaces de aceptar que hay días donde no serán protagonistas, pero aún así deben ser decisivos desde la sombra. Pero cada vez que Mbappé entra en el foco, el entorno se vuelve más ruidoso. Y eso empieza a cansar muchísimo a la afición. Porque ya no son solo las declaraciones. Son los gestos. Las interpretaciones. Las indirectas percibidas. Las reacciones en el campo. La sensación continua de que todo se amplifica alrededor de su figura, como si el resto del equipo quedara en segundo plano. Todo termina generando una imagen muy peligrosa alrededor de su presencia en el club. Y sinceramente, cada vez más aficionados empiezan a pensar algo muy duro. Quizá Mbappé nunca entendió realmente lo que significa jugar en el Real Madrid. Porque aquí no basta con ser una estrella mundial. Aquí no basta con vender camisetas o dominar titulares. Aquí tienes que convivir con presión brutal cada 3 días. Con críticas constantes incluso en la victoria. Con exigencia máxima en cada acción. Y sobre todo, tienes que poner el escudo por delante de absolutamente todo. Y ahora mismo muchísima gente siente que ese equilibrio no está del todo conseguido. Pero cuidado, porque Arbeloa tampoco sale bien parado de esta historia. Porque aunque muchos crean que Mbappé lo dejó expuesto en determinados momentos, también es verdad que el entrenador sigue transmitiendo una preocupante falta de autoridad en el manejo del entorno. Y esto ya no puede esconderse más. El Real Madrid no puede permitirse un técnico inseguro delante de las cámaras en un contexto de máxima presión mediática. No puede permitirse dudas visibles en el banquillo. Porque este club no espera procesos largos, exige resultados inmediatos y control total del vestuario desde el primer día. Y sinceramente, Arbeloa parece estar sufriendo exactamente ese choque de realidad. Muchos madridistas le tienen un cariño enorme por lo que representó como jugador. Eso nadie lo discute. Pero entrenar al Real Madrid es otra dimensión completamente distinta. Exige personalidad monstruosa. Exige liderazgo brutal. Exige capacidad para manejar egos de talla mundial sin perder autoridad. Exige, sobre todo, que el mensaje del entrenador sea más fuerte que cualquier ruido externo. Y da la sensación de que ese salto aún no está completamente consolidado. Porque cuando el entrenador pierde el control del relato mediático, empieza a perder también parte del control emocional del vestuario. Y eso es peligrosísimo en un club donde todo se magnifica. Por eso Florentino Pérez está obligado a tomar decisiones importantes durante los próximos meses. Decisiones que no pueden posponerse eternamente. Porque si esta situación continúa creciendo, el desgaste puede hacerse irreversible tanto dentro como fuera del vestuario. La relación entre Mbappé y parte de la afición parece cada vez más deteriorada. La confianza en Arbeloa fluctúa semana tras semana, dependiendo de resultados y sensaciones más que de un proyecto sólido visible. Y mientras tanto, el equipo sigue alejándose de la imagen dominante que históricamente convirtió al Real Madrid en el club más temido del planeta. Y aquí llega la pregunta más incómoda de todas. ¿Vale realmente la pena arriesgar la estabilidad emocional del club para sostener un proyecto construido alrededor de Mbappé? Porque sí, es un futbolista generacional. Sí, puede decidir partidos él solo. Sí, tiene talento para marcar una época. Pero el fútbol de élite no funciona únicamente con individualidades. También necesita armonía. Necesita cohesión. Necesita jerarquías claras. Necesita líderes capaces de elevar al grupo en lugar de dividir la atención constantemente. Y ahora mismo muchísima gente siente que el efecto global no es tan equilibrado como se esperaba. Por eso algunos aficionados empiezan incluso a plantear algo impensable hace apenas un año. Que quizá lo mejor para todas las partes sería una salida. Sí, una salida. Porque hay jugadores que encajan perfectamente en determinados contextos, y otros que, por estilo, personalidad o entorno mediático, nunca terminan de integrarse del todo en la cultura emocional de un club. Y cuanto más tiempo pasa, más se alimenta esa sensación de desajuste. Y sinceramente, eso sería un golpe durísimo para Florentino Pérez. Porque el presidente apostó años enteros por este fichaje. Construyó una narrativa global alrededor de su llegada. Soportó presión mediática constante. Y ahora mismo empieza a crecer una duda incómoda dentro del entorno. La sensación de que el Real Madrid perdió cierta paz interna desde la llegada de Mbappé. Y eso, en este club, pesa más que cualquier estadística. Porque las grandes leyendas del Real Madrid no solo eran talentosas. Eran identificables emocionalmente. Transmitían sacrificio. Transmitían pertenencia. Transmitían una conexión directa con la camiseta que iba más allá del rendimiento.
La afición sentía que vivían y morían por el escudo. Con Mbappé, en cambio, muchas veces parece existir una distancia emocional difícil de interpretar desde fuera, amplificada además por el contexto mediático que lo rodea. Y cuando el Bernabéu percibe esa distancia, todo se vuelve más frágil. Por eso los próximos meses serán absolutamente decisivos. Para Mbappé, para Arbeloa, para Florentino Pérez y para el futuro entero del Real Madrid. Porque este club siempre sobrevive a cualquier estrella, a cualquier entrenador y a cualquier crisis. Siempre vuelve. Siempre se levanta. Pero lo hace cuando recuerda una verdad que jamás puede negociarse. Nadie está por encima del Real Madrid. Nadie. Gracias chicos por haber llegado hasta el final del vídeo. Te pido muy poquitas cosas, pero muy importantes. Deja tu like, suscríbete al canal y déjanos aquí abajo tu opinión porque queremos leerte. ¿Quién crees que está haciendo más daño al Real Madrid ahora mismo? ¿Mbappé o Arbeloa? Y también dime algo más. ¿Crees que Florentino Pérez debería intervenir ya para cortar esta situación antes de que explote completamente el vestuario? Te leemos en comentarios. Y como siempre, madridistas. ¡Hala Madrid y nada más!